Planet. Anticipado en el título de este podcast. Finalmente, ¿existen evidencias de bases nazis en la Antártida? Sobre este tema ya nos hemos referido. De hecho, hemos dedicado un podcast a la teoría según algunos, especulación según otros, certeza según terceros, de la existencia de Nueva Suabia. Literalmente algo que es mucho más extenso, no solo geográficamente, sino en sus implicaciones geopolíticas y militares, que una simple base nazi en el continente antártico, y de alguna manera el prolegómeno que Hitler tenía en mente cuando pensaba en un cuarto Reich. Pero también, como existen muchos defensores de su convicción de que los nazis instalaron bases permanentes en la Antártida y posiblemente migraron a las mismas a muchos de sus jerarcas y científicos tras la caída del Tercer Reich. Sobre esto se han realizado documentales, películas en clave de ficción, se han escrito libros, centenares de artículos. La idea, si tuviéramos que resumirla, acabamos de hacerlo. Cae el Tercer Reich, pierden los alemanes la Segunda Guerra Mundial, y entonces algunos jerarcas, científicos, militares, son trasladados clandestinamente y se fortalecen en hipotéticas bases subterráneas en la zona antártica, ya sea, y aquí hay como todo una especie de final abierto según los gustos, ¿no?, para seguir subsistiendo ocultos hasta que pudieran inficionarse en el poder que surgía después de la Segunda Guerra Mundial, desde un lugar y desde una perspectiva de control, para prepararse y en algún momento, aunque claro, ya va casi 70 años de esto, salir otra vez al mundo y a la superficie y hacerse con el poder, para desde allí, a través de algunos de los prototipos aparentemente creados, desarrollados y puestos en funcionamiento de objetos voladores discoidales, salir a la conquista de territorios aún casi vírgenes o simplemente migrar al espacio exterior. Como les decía, sobre esto se ha escrito mucho. También, por supuesto, hay una corriente que dice que eso podría haber ocurrido en cualquiera de sus versiones si no fuera que los aliados, una vez aparentemente finalizada la Segunda Guerra Mundial, y no obstante, continuaron acciones bélicas en el gran continente blanco, con aquella expedición famosa y tantas veces tan distorsionada del almirante norteamericano Byrd, que en diciembre del 46, dirigió una importante fuerza militar con fines aparentemente científicos, pero constituida como una verdadera task force, ¿no?, como una fuerza de ataque al continente blanco. Hay para todos los gustos, como decía, y claro, en la misma incertidumbre e imprecisión de algunas fuentes, hay lugar también para quienes afirman que todo es una absoluta tontería, que los nazis nunca tuvieron interés en la Antártida, mucho menos construyeron bases o tuvieron presencia allí, y que todo esto está en la imaginación de conspiranoicos de la Segunda Guerra Mundial, no contemporáneos de la Segunda Guerra Mundial, sino conspiranoicos sobre temas de la Segunda Guerra Mundial. Como les comentaba en algunos artículos e inclusive en un podcast, hemos abundado en esta teoría de este territorio nazi en la Antártida, de Nueva Suabia. Y hace un tiempo me hice este planteo. ¿Qué podemos encontrar de manera fehacientemente comprobable respecto a las actividades nazis en la Antártida? Tratando de ponerme a mitad de camino entre los creyentes y los escépticos, ¿no? Desde los creyentes más ultramontanos hasta los escépticos más radicalizados.
podemos encontrar algunas evidencias, porque cuando normalmente conversando este tema con interesados, con gente que se acerca a veces en las conferencias, a través de las redes, y se cita esto, bueno, porque Bard tiene un diario secreto donde dice que voló sobre un lugar que era la entrada de la Tierra Hueca. ¿Cuál es la fuente? Y la fuente remite o a blogs o artículos en internet de dudosa fiabilidad, a libros donde los autores a su vez no indican cuáles son las fuentes para sostener esto. Yo recuerdo un debate tras una conferencia donde un caballero me decía, bueno, pero esto lo sabemos que es así. A ver, con todo respeto, lo mío para parecer medio socrático, como lo planteo, pero ¿qué es lo que realmente sabemos? Sin que signifique descalificar y negar. A ver, alguien dirá, Gustavo, pero después de tantas décadas de estar en el campo de los enigmas y los misterios, te está transformando en un escéptico, en un racionalista, en un racional tal vez sí, o quizás nunca lo he dejado realmente de ser. Lo que quiero es encontrar el equilibrio y decir, bueno, estoy de acuerdo en que creamos estas historias, pero ¿recuerdan ustedes esa especie de distinción conceptual que varios encuentros en el filo de la realidad atrás yo hacía cuando decía, tenemos que admitir que hay hipótesis, teorías y especulaciones históricas? Y no está mal especular, es hasta creativo, ¿no? Es hasta nutritivo, en tanto y en cuanto tengamos claro y aceptemos que es una especulación. Es más aún, yo puedo tomar mi especulación y decir, ¿saben qué? Construyo el paradigma de mi realidad a partir de esta especulación. Yo creo que la historia fue así, creo que el mundo es así, creo que las cosas son de esta manera. Pero acepto, entiendo que ustedes lo vean como una simple especulación. Ahora, si yo trato de difundir públicamente, ¿qué es difundir públicamente? Sino buscar la adhesión, sino el convencimiento de los demás. Seamos sinceros, ningún difusor, ningún conferencista, ningún escritor, ningún protagonista de documentales, ningún youtuber, sale a exponer su parecer y en el fondo pueda sostener objetivamente que le importa absolutamente nada lo que piensen los demás. A todos nos importa un poco, en mayor o menor medida. A todos nos incomoda un poco, en mayor o menor medida, la burla o la descalificación. A todos nos importa un poco, en mayor o menor medida, el elogio o la adhesión de los demás. Cuando uno expone en este mundillo de los misterios su opinión, no diré ahora ni teoría ni especulación, su opinión sobre los enigmas, en este caso de la historia, en realidad, y sería muy ingenuo negárselo, nos satisface encontrar adhesiones. El tema estaría en todo caso en no ser rehén de eso, ¿no? En deprimirme o ensoberbecerme entre las críticas y los halagos. Pero lo contrario sería como mentirme a mí mismo. Entonces, cuando uno expone un paradigma de realidad, pero dice, como lo he dicho yo muchas veces, sí, yo sé que esto es una especulación para la que me siento cómodo, en la que me instalo gratamente, pero acepto que hay pocas evidencias, o las evidencias son semiplenas, incidentales e indirectas, o por el contrario, estoy totalmente convencido de este paradigma porque existen evidencias que desde mi lectura son contundentes y convincentes, o construcciones argumentativas, porque a veces no puede presentarse una evidencia en el sentido de el hecho fáctico, ¿no? el documento físico, pero se puede construir argumentaciones que de alguna manera dan fundamento a partir de ahí, especulaciones. Entonces, dicho esto, me he planteado si no sería también interesante, independientemente de la especulación, de la teoría, de la creencia, llámenlo como quieran, que cada uno tenga, decirnos, a ver, en puridad y absoluta objetividad, ¿qué evidencias puedo encontrar
a favor de tal especulación. Sabiendo que esas evidencias no van a demostrar la especulación, pero poniéndome en un lugar que me permite decirle, por ejemplo, y en este tema, a los negadores contumaces, saben que algo hay. Porque de eso trata este podcast. Alrededor del entorno temático de las bases nazis en la Antártida, algo hay. Si a partir de ahí queremos especular otra vez que llevaron a la Antártida los Haunebu y los Andrómeda, ¿recuerdan los vehículos lenticulares que podían salir al espacio exterior? Si el grupo más medular de la sociedad Vril, que en los pliegues oscuros del nazismo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial buscaba tomar contactos con entidades suprafísicas para inclinarse a su favor, fue llevado y continuó trabajando en la Antártida. Si realmente Byrd dirigió una expedición punitiva militar que atacó y destruyó esas bases y las sepultó en el olvido para evitar que la mística de su recuerdo alentara expectativas de regreso a los nazis que hubieran quedado, es tema de opinión personal. Lo que voy a hacer en este podcast, inmediatamente luego de la primera pausa, es poner sobre la mesa evidencias históricas de fuentes documentales que, observarán ustedes, no probarán ni de lejos la complejidad de esta historia conspiracionista, pero sí demostrarán, y habiendo avanzado mucho en el terreno, que la postura ridiculizante de quienes piensan que todo eso es una tontería está absolutamente equivocada. A partir de ahí, querida gente, si ustedes toman estas evidencias como una manera de ratificar su propia mirada conspirativa, o lo toman simplemente como datos anecdóticos que no prueban nada después de sí mismos, es una decisión personal. Pero lo que vamos a tratar de poner en el tapete es que hay evidencias físicas, históricas, de bases nazis en la Antártida. Pero ello al regreso de esta primera pausa. Continuamos aquí en Al Filo de la Realidad. Si les interesa profundizar en los misterios de la Antártida, permítanme recomendarles dos libros de dos autores argentinos. Uno titulado Ovnis en la Antártida, del querido, apreciadísimo y respetabilísimo investigador Rubén Morales. El libro de Rubén es una casuística muy completa, muy documentada, dado que Rubén es un muy cuidadoso investigador que no se limitó simplemente a repetir lo publicado en otros libros o buscar recortes periodísticos, sino que ha entrevistado y de hecho ha gestado amistades personales con muchos pioneros del trabajo antártico de los últimos 50 años. Y Rubén, que es absolutamente objetivo, es de los ufólogos que no confunden con liviana facilidad la expresión ovni con la metáfora de nave extraterrestre. Cristaliza todo en un libro que es infaltable, no solo en la biblioteca del investigador del fenómeno ovni, sino en cualquiera que se interese por la casuística ufológica. Y si además se interesa por lo que la Antártida significa, el libro es doblemente imprescindible. No hay en el libro de Rubén los elementos que remiten al tema nazi en la Antártida, pero eso lo podemos también cotejar en un excelente trabajo del investigador también argentino Pablo Fontana, La pugna antártica, subtitulado El conflicto por el sexto continente 1939
1959. En este libro, Fontana, que tampoco, digamos, orilla siquiera el tema ovni, lo que aporta es un sinnúmero de referencias documentales, generalmente de origen alemán, aunque también hay mucho material británico y norteamericano, que vamos a volcar en este relato casi azaroso de elementos anecdóticos para que ustedes construyan su propia percepción del tema. Como siempre suelo decir, no lo vamos a agotar aquí. La idea de estas propuestas temáticas es darles a ustedes el pie para que ustedes también sigan investigando, indagando, curioseando, leyendo, preguntando. Y no es, en mi vida personal, el tema de nazis en la Antártida siquiera un eje dominante, como para poder decirles hoy aquí, miren, pronto tendremos nuevos podcasts sobre este tema. Pero lo que sí quiero compartir con ustedes son estas evidencias que demuestran que algo hubo. Cuando en las redes anticipaba que iba a hablar de este tema, aparecieron algunos comentarios de los distraídos de siempre, prefiero llamarlos así, que decían, sí, jaja, claro, porque Hitler anduvo paseando con los pingüinos, jajajaja. Está bueno que pongan jajajaja porque solo ellos deben creer que es para reírse. Es lo que están diciendo, ¿no? O sea, les celebro el autosentido del humor. A ver, que uno, fíjense que interesante, ¿no? Mi comentario en las redes es, estoy preparando un podcast sobre evidencias de bases nazis en la Antártida. Y alguien aparece, o varios aparecen, suponiendo que iba a hablar de Hitler y pactos secretos y, no sé, búnkers que como cornucopias de conocimiento esotérico. Yo de lo único que iba a hablar, como es de lo único que voy a hablar ahora, es de evidencias de bases nazis. Todo lo demás corre por cuenta y orden de quien proyecta lo que cree que está esperando escuchar o leer sobre este tema. Por eso a quienes creyeron que en este podcast yo iba a hacer relatos, a ver, por favor y una vez más, les estoy hablando quizás más a los oyentes recientes que a los incondicionales, ¿no? A los oyentes históricos, a los incondicionales que saludo, después Quique Marzo me llama la atención si no hago esto, a los oyentes de la radio de la historia y el misterio, a los fans que con su pequeñísimo aporte colaborativo mensual también ayudan a estas investigaciones. Bueno, a todos ellos el saludo y el abrazo fraternal, pero a los nuevos oyentes, llevarlos a esta reflexión antes de entrar plenamente en tema. Que un tema o que un ítem o que una cuestión o un punto pueda ser, no significa que lo sea. Parece una perogrullada. Pero es interesante. Les contaba el caso de alguien que en una conferencia me decía, pero todos sabemos que, cuando le discutía el todos sabemos, le decía, bueno, pero las evidencias, es que las evidencias han sido borradas por los gobiernos que no... ¿Y usted cómo lo sabe? No, porque el autor tal es alguien que expresa su opinión, perfectamente respetable, pero ¿qué evidencia me presenta? Pero es que las evidencias están borradas. Especulativamente decimos, las evidencias están borradas, desaparecidas. ¿Nos consta que fueron desaparecidas? Y si no nos consta, la conclusión es posible que esas evidencias hayan existido. Pero que sea posible no significa que realmente hayan existido, ¿no? Todo depende de cuál es el cuento que cada uno quiere contarse y quiere creerse. Pero estamos aquí para dar un pasito más y decirles, ¿saben qué? En esto hay mucho más que un cuento. Fíjense, por ejemplo, que desde el año 1901 los alemanes, esto es muy anterior a los nazis, ¿no? Los alemanes tienen un manifiesto interés en la Antártida. Hubo una campaña de 1901 a 1903, donde además de la incursión exploratoria que hicieron los alemanes, llevaban con ellos científicos. Alguien podría decir, Gustavo, pero entonces, si había un interés manifiesto de los alemanes en tiempos tan tempranos,
Esta teoría de los nazis construyendo ovnis, ocultándola en la Antártida, se cae por su propio peso, porque la cuestión es muy anterior. Yo les diría cuidado, porque el movimiento esotérico que da origen al nazismo es de finales del siglo XIX. De hecho, la sociedad Thule, la rama alemana de la Golden Dawn británica, se constituye en Alemania en la década del 90 del siglo XIX. De hecho, recuerden ustedes que Hitler ingresa como un simple miembro y va adquiriendo poder dentro de esa sociedad esotérica y luego se desmembra de la misma para gestar su movimiento, el Partido Nacional Socialista. El Partido Nacional Socialista, ideológicamente, le debe mucho a la sociedad Thule, que era la sociedad esotérica preeminente en la Alemania del fines del siglo XIX. Y de hecho, prácticamente todo el corpus dogmático del nazismo ya es escrito y predicado dentro de esos cenáculos esotéricos a fines del siglo XIX. Por lo tanto, la afirmación que en 1901-1903 no podía haber este interés místico esotérico en la Antártida, dado que los nazis llegan mucho después, se cae por su propio peso, porque sí existía el contexto ideológico y corporativo que alimentaba esas creencias. Durante buena parte de los años 20, los alemanes intensificaron sus exploraciones del lugar, bajo el argumento de desarrollar estrategia y planificación para enviar masivamente balleneros y hacerse del entonces muy apreciado comercialmente aceite de ballena. De hecho, la empresa Unilever, sí, la misma que en casi todo el mundo hoy en día sigue existiendo y fabrica jabones, productos químicos para el hogar y demás, financió muchas de las actividades investigativas en la Antártida. En ese entonces, estamos hablando de los años 20 y 30, los que estaban realmente fortalecidos, atrincherados en la Antártida eran los noruegos. Los noruegos sí cazaban ballenas a mansalva y eran prácticamente quienes acaparaban el mercado mundial de aceite de ballena. Los alemanes en los 20 dicen: nosotros queremos entrar en este mercado. Pero lo que es interesante es que envían muy pocos balleneros en casi 20 años. Y sin embargo, mucha cantidad de barcos de investigación. Recién en 1933, precisamente cuando, por un acuerdo entre el gobierno, 1933, recuerden, Hitler sube como canciller del Reich al poder y se hace un acuerdo con la empresa Unilever y se constituye la flota ballenera alemana. Pero pese a haberse constituido, la dinámica del movimiento de barcos alemanes sigue siendo de investigación. En 1938, por ejemplo, se rueda un documental que traducido al alemán su título sería Colonia Mar Helado. Este documental se proyecta en Alemania en 1940 y es filmado teniendo un ballenero, el Wikinger, como base de operaciones. Un documental filmado por un cineasta llamado Fritz von Fried. La idea era relatar en ese documental la mística de esta especie de nuevo espacio vital. Cuidado con este término, ¿no? Nuevo espacio vital que se propondrían los alemanes alcanzar. Recuerden que la idea de nuevo espacio vital fue lo que llevó a Hitler a extender sus campañas militares y anexarse a Austria, Checoslovaquia, Polonia y todo lo demás. Entonces, esta idea del nuevo espacio vital tenía que ver no con objetivos comerciales, sino con una concepción geopolítica. Y es muy interesante que ese documental hoy sea literalmente inhallable.
Las actividades antárticas de los nazis estuvieron en su mayor parte durante la Segunda Guerra Mundial bajo el mando del general Alfred Richter. Alfred Richter escribe inclusive un libro, Expedición Antártica Alemana 1938-1939, donde explica literalmente que era Göring quien tenía un plan para un Lebensraum, ¿no? un espacio vital antártico. Y el 19 de enero del 39, Richter, al mando de un buque armado científica y militarmente, el Joaberland, disculpen mi alemán que es pésimo, comienza formalmente una extendida campaña antártica para instalar bases en la tierra de la reina Maud, que aparece aún con ese nombre en los mapas contemporáneos. La expedición, que se inicia en enero, tiene como objetivos delimitar un territorio, lo que sería luego Nueva Suabia, con jabalinas lanzadas desde hidroaviones, 2 hidroaviones que llevaba este barco y que ostentaban la bandera nazi, e investigar 2 puntos significativos, 2 picos montañosos. Y es muy interesante los nombres de esos 2 picos, que en realidad es uno solo fragmentado. Porque estos 2 picos, el mayor de los cuales alcanza 2.797 metros sobre el nivel del mar, fue llamado por los nazis el Graalsburg, o Fortaleza del Grial. Claro, cuando los nazis pierden la guerra y se reconfigura el mapa antártico, se rebautiza ese cerro, pero se le conserva un nombre alemán. Deja de llamarse la Fortaleza del Grial y se lo llama el Trollslottet, que significa castillo de gnomos. Recapitulamos. La tripulación del Joaberland tenía entre sus distintos objetivos la conquista, habría que hablar de montañismo antártico, de la Fortaleza del Grial. Se dice que lo consiguieron, aunque no quedó evidencia documental de ello. Pero el mismo Richter, en su libro, comienza un relato en el cual deja constancia que pocos días después de alcanzar la Fortaleza del Grial, más efectivamente o precisamente el 3 de febrero, descubren los oasis, de los que enseguida, si me permiten, les voy a leer un breve párrafo del mismo libro de Richter para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y déjenme detenerme un momento, porque ustedes saben que este tema de los oasis, de aguas dulces y tierras calientes dentro de la Antártida, siempre fue de la mano con el supuesto diario del almirante Richard Byrd. Diario cuya fidelidad, o por lo menos la fidelidad de los párrafos de su contenido que suelen campear por los espacios apasionados del misterio, nunca está completamente corroborada. Y es interesante descubrir que ese tema de los oasis no pertenece aparentemente a ningún escrito de Byrd fehacientemente comprobable, pero sí corresponde de manera fehacientemente comprobable a las propias fuentes alemanas. El buque de Richter llevaba 2 hidroaviones, el Boreas y el Passat. Yo quiero relatar el hecho del descubrimiento de las zonas, como ellos mismos refirieron, las zonas cálidas. El 3 de febrero, 7:20 de la mañana, el Passat es catapultado para tomar fotografías de la región montañosa que habían estado explorando las semanas previas alrededor de la Fortaleza del Grial ya mencionada. 5 horas más tarde se lanza el Boreas, que llevaba a Richter a bordo en lugar del fotógrafo del avión, y inicia un descubrimiento que es absolutamente inusual. Porque 1 minuto después de haber sido catapultado, el Boreas cruza la barrera de hielo flotante
Ustedes saben que Antártida es un continente como tal, está obviamente hunde sus raíces en el magma terrestre, aunque tiene una capa de hielo que en algunos puntos tiene 2 kilómetros de grosor, 800 metros, 6 kilómetros, depende del lugar. Pero alrededor se forman barreras, mantos de hielo flotantes. Entonces el Bóreas cruza la barrera de hielo y se adentraba en el continente con rumbo sur. Y a las 14:55, y da Richter la posición exacta, 71 grados 45 minutos sur y 10 grados 57 minutos este, Richter y el piloto Schirmacher describen lo que Richter pone en estas palabras. En la cadena del este se descubrió un interesante lugar. Durante el viaje de ida había una pequeña formación rocosa sobre la cual resplandecían lugares abiertos de agua. Esto se halla a 100 metros al norte de una llanura de roca que se eleva del hielo con una temperatura exterior de 5 grados centígrados. Estanque abierto y pequeño sin ningún afluente visible. 5 grados es calor en la Antártida, ¿no? En términos de la altitud. Pero continúo. Toda la llanura rocosa está casi sin nieve ni hielo y tiene una apariencia húmeda y fangosa. Desgraciadamente, el tamaño de los estanques no es suficiente para un aterrizaje. Recuerden que iba en un hidroavión. Hacia el sur se desvanecen las rocas en un gran número en el hielo que asciende. El largo de la llanura de Lagos es de 15 kilómetros, aproximadamente, con un ancho de 5 kilómetros. Insisto, esto está en la página 93 de la edición en alemán del libro de Richter. Esto ratifica lo que siempre se dijo que era un bulo, una fábula del diario de Byrd, el oasis entre los hielos. Claro, es un bulo de Byrd, porque Byrd no lo dice, pero lo dice de manera constatable Richter, que tiene, por supuesto, la misma credibilidad que la que podría tener Byrd como un explorador, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la ubicación del oasis. Es más, Richter telegrafía a Alemania la observación, y esto llega a oídos del rey de Noruega, Haakon VII, quien en ese entonces todavía Noruega no había sido invadida por los nazis, protesta formalmente, aduciendo que sus expediciones antárquicas desde 30, 40 años antes les darían cierta preeminencia sobre lo que significaba el hecho de encontrar en plena Antártida un lugar relativamente cálido, ¿no?, que permitiría el hábitat humano. Obviamente, Alemania ignora completamente esta protesta, y el 28 de agosto del 39, un decreto firmado por el mismo Adolf Hitler reconoce formalmente la fundación de Nueva Suabia. Aquí hay un giro muy interesante de la historia, que cuando uno comienza a documentarse dice, ups, hablamos de Byrd, hablamos de Richter, de lo que no hablamos, que antes de la Segunda Guerra Mundial ambos eran amigos personales, claro, porque eran colegas, eran dos aventureros, dos exploradores, que se habían encontrado en congresos, que habían mantenido un vínculo epistolar. Y de hecho, Richter escribiría, tiempo después, cuánto se lamentaba por esa amistad, dado que en el calor de la amistad, muchos hallazgos que había hecho Richter se lo fue facilitando a Byrd. Por supuesto, tenía que ser Byrd el que, por el motivo que fuese, después de la Segunda Guerra Mundial regresase en esa expedición militar. Cuando las personas interesadas en este tema preguntan, ¿pero por qué Richard Byrd? ¿Por qué no eligieron a él? También era un explorador antártico. Ya había tratado de alcanzar el Polo Sur, había alcanzado el Polo Norte, pero no había nadie más idóneo. Era el que tenía la mejor información
recibida directamente de los alemanes inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial, porque además recuerden que Estados Unidos entra en guerra en diciembre del 41. La relación entre Richard y Byrd en el 39 y en el 40 continúa epistolarmente. En 1941, fíjense hasta qué punto esto es así, que apenas Japón ataca a Estados Unidos en Pearl Harbor y Estados Unidos declara la guerra en primer lugar al Japón, inmediatamente en esos pocos días que mediaron entre la declaración de la guerra al Japón y la declaración de la guerra a Alemania, la Marina de Guerra alemana ya se instala frente a Nueva Suabia para proteger ¿qué? Si lo único que había ahí eran jabalinas lanzadas desde los aviones con banderines nazis, ¿cuál era la razón de que la Marina de Guerra desplazara sus unidades para provocar un bloqueo defensivo frente a Nueva Suabia? Veamos también una idea interesante, demos un pequeño salto en el tiempo. A partir de 1947, 47 a 49, aunque algunos episodios llevan esto hasta el 53, Gran Bretaña realiza frente a las costas de Antártida lo que denomina la Operación Tavarin. Supuestamente una operación con el objetivo de reclamar derechos territoriales, derechos coloniales sobre la Antártida, que en ese momento pone ya a Gran Bretaña y Argentina y Chile en una situación muy próxima a la guerra. Por esos bemoles de la historia, sobre los cuales no nos extenderemos ahora, Chile y Argentina hubieran sido aliados militares frente al intento de apropiación de Gran Bretaña de territorios antárticos. Pasarían 30 años y en ocasión de la Guerra de Malvinas, el gobierno chileno, no voy a decir Chile, el gobierno chileno de entonces fue un colaborador liviano y pasivo del gobierno de Gran Bretaña contra Argentina. Vueltas de la historia. Bueno, es más, en el año 53, por eso digo, algunos episodios extienden la operación Tavarin hasta el 53, se produce un desembarco de Royal Marines en la isla Decepción, tratando de obligar a las bases argentinas instaladas en la isla. La isla Decepción se encuentra frente al extremo norte de la península antártica, y enseguida hablaré de ella, a desalojarlas, y las dos bases argentinas se mantuvieron firmes en que de ahí no se movieron, y durante un par de días hubo muchísima tensión hasta que los gobiernos, negociaron diplomáticamente un cierto status quo. Pero decía, en la Segunda Guerra Mundial, ingleses y norteamericanos enviaron tropas, no a la Antártida, sino barcos al mar Antártico, bajo el pretexto de sabotear las operaciones de los buques corsarios. ¿Qué eran los buques corsarios? Buques nazis, buques alemanes, que atacaban, hundían o se apropiaban de buques mercantes. Lo interesante es que las rutas antárticas no eran en absoluto las más prolíficas, las más jugosas, las más ricas en cuanto a tráfico marítimo para los buques corsarios, que de hecho atacaban sí, pero mucho más cerca del Océano Índico o de las costas del sur de Australia. No obstante lo cual, consideran los británicos, aliados a los alemanes, que había sospechosas operaciones militares y se envían fuerzas que tienen algunos encuentros bélicos en cercanías de la Antártida en general, de las Islas Malvinas en particular. Permítanme recordarles aquí que la isla Decepción fue epicentro de las famosas, y aquí remito al libro de Rubén Morales, de las famosísimas apariciones de ovni que hubo en junio y julio del año 1965. Tema que, insisto, en este libro Morales estudia con enorme profundidad. Ovnis que fueron vistos desde bases chilenas, argentinas y británicas, que motivaron la movilización de la Marina de Guerra, tanto argentina como chilena. Esta situación, las relaciones antárticas, gracias a o pese al Tratado Antártico, que había declarado la Antártida
zona libre de conflictos bélicos, un acuerdo internacional por el cual no se militariza ni se llevan al territorio antártico las operaciones bélicas. Por eso los británicos, cuando atacan Malvinas para reconquistarlas, no atacan precisamente las bases argentinas en la Antártida, ¿no? Porque estaban protegidas por el derecho internacional. Pero siempre hubo una situación de marcada desconfianza entre los tres países, que según los bemoles políticos eran 2 contra 1, 1 contra 2, todos contra todos, desde lo diplomático digo esto, ¿no? Cuando ocurren estas oleadas OVNI, en 1965, claro, también estaba la desconfianza mutua, es decir, esto que estamos viendo, ¿no será algún recurso que tienen los vecinos para observarnos, para ponernos a prueba, para llevarnos a una situación de estrés, para testear nuestra capacidad de respuesta? Y los casos más interesantes de esa oleada del 65 ocurren en la isla de Decepción. E inclusive en el año 67, 1967, en la isla de Decepción ocurrió un hecho interesantísimo. La isla de Decepción es en realidad un gran cráter volcánico. Ustedes miran un mapa de la isla de Decepción, es literalmente un anillo, apenas con una abertura que se conoce con el nombre de los fuelles de Neptuno, y tiene aguas termales incluso, y en el 67 ese enorme volcán empezó a entrar en erupción y hubo que abandonar durante muchos años. Todas las bases tuvieron que ser evacuadas. Para ese entonces en Decepción había bases argentinas, chilenas y británicas. Y hay una foto obtenida por fotógrafos de la Marina de Guerra Argentina que durante la erupción, cuando están evacuando la isla, cuando ya se están retirando y se ven las fumarolas saliendo desde subcráteres que se abrían en la isla, se ve un ovni, el típico platillo volante, suspendido sobre la vertical de la isla. Se me ocurre que Decepción es un punto caliente, tanto en términos geológicos como en términos ufológicos, que ameritaría ser investigado en detalle. Pero hay más todavía. Vamos a ir a una nueva pausa, la última, y cuando regresemos continuamos en el filo de la realidad. Y aquí en el filo de la realidad tenemos que contar, por ejemplo, que, y quiero ser preciso con la documentación histórica, ¿no? Es decir, como decía anteriormente, estamos hablando de datos concretos. Hay un detalle que no quiero que se me escape nuevamente, porque se me escapó hace unos minutos. Yo les hablaba de Unilever, la empresa química que financió las eternas, inacabadas y aparentemente muy poco prácticas investigaciones científicas alemanas en los años 20 y 30, bajo el pretexto de crear una flota ballenera para hacerse con el negocio del aceite de ballena. La reflexión que a mí se me ocurre es la siguiente. Precisamente los alemanes, que siempre fueron pioneros, de alguna manera creativos extremos en el campo de la química, gestores de las empresas químicas, así como las farmacéuticas, más importantes de la edad contemporánea, y especialmente esos primeros años del siglo XX, arriesgarían un casus belli, primero con Noruega, después con otros países, cuando sus propias investigaciones y desarrollos industriales les permitieron tan rápidamente poder sustituir el aceite de ballena por compuestos químicos que son los que hoy están presentes mundialmente en todos los elementos de uso doméstico que solemos emplear. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy convencido que el argumento de querer, de alguna manera, cooptar el mercado de aceite de ballena fue simplemente una excusa. Y esto es lo que quería compartirles. A fines de 1948 había terminado la Segunda Guerra Mundial, las relaciones de alguna manera diplomáticas, de todas las maneras comerciales y geopolíticas,
entre Inglaterra y Alemania se estaba reconstruyendo. Les decía que a fines de 1948 el periódico británico Sunday Empire News anunciaba que a comienzos del año siguiente, o sea del 49, se realizarían expediciones para explorar los oasis y montañas descubiertos por la expedición nazi 10 años antes. En esa fecha, en diciembre del 48, el secretario de la Sociedad Geográfica Real, Lawrence Kirwan, viajó a Hamburgo, y estos son hechos históricos, crónica periodística, ¿sí? Constatable y verificable. Viajó a Hamburgo para hablar con uno de los pilotos de la expedición de Richter y, dice la entrevista, entusiasmado, requerirle información sobre los minerales, y escuchen esta expresión, restos de civilizaciones perdidas que se podrían hallar. Es decir, que para el año 48 los británicos, y nada menos que el presidente de la Sociedad Geográfica Real, que no es un tema menor, estaban absolutamente entusiasmados con la posibilidad, voy a la crónica periodística, de encontrar en la Antártida restos de civilizaciones perdidas. La fuente, un historiador militar, Aramayo Alcerreca, en la página 309 de su libro Historia de la Antártida. Ustedes me dirán, bueno Gustavo, pero luego no hubo evidencias que hubieran encontrado restos de civilizaciones perdidas en la Antártida. Me quedo pensando en Lovecraft, ¿no? Y su cuento Más allá de las montañas de la locura. Aquí sí es donde yo puedo, como ese estimado caballero que debatía conmigo en una conferencia, decir, aquí sí es posible encontrar evidencia de información que se hizo desaparecer. ¿Por qué? Porque encontramos un dato de información bastante antiguo, 1948, que presupone, luego no hay relatos de que no hubieran encontrado nada ni que hubieran encontrado algo. Entonces, esto daría pie a decir, bueno, ese detalle da a pensar que quizás sí se ocultó información a posteriori, porque hay una información preexistente de que iban en búsqueda precisamente de ese tipo de hallazgos. Volvamos a la expedición de Bear, ¿no? La expedición de Bear se hace en diciembre del 46 y Richard Bear llega con esta fuerza expedicionaria. Empecé a buscar y conseguí el relato, porque a veces habla de 15.000 hombres, 48 buques. ¿Qué llevó exactamente Bear a la operación, que ustedes lo saben, recibió el nombre de High Jump? Primero fue al mando de la llamada Fuerza de Choque 68, conformada por el Monte Olimpo, buque insignia de la expedición, un portaaviones, 2 buques madre de aviones, 2 destructores, un rompehielos, 2 buques cisterna, un submarino y 2 transportes de tropas, sumando en total un poco más de 4.700 hombres. Aviones, helicópteros y tanquetas anfibias para desembarcos. Se establece la base Pequeña América 4 en la barrera de hielos del Mar de Ross y a partir de ahí realizan los vuelos de exploración y mapeo. Y Bear tiene la colaboración inmediata, nada menos que del general Douglas MacArthur, el comandante a cargo de las fuerzas de ocupación en Japón. Además, Bear tenía autoridad para movilizar una flota de balleneros japoneses de apoyo a su expedición. Alcanzaron el Polo Sur desde el aire. Sin embargo, el gobierno norteamericano no realiza en ese momento ningún reclamo formal y negó públicamente que la expedición presentara un objetivo territorial. Supuestamente era una expedición con fines científicos, pero fíjense ustedes la conformación militar, y en febrero de 1947, 2 meses y medio, muy poco para una operación de esa envergadura en la Antártida, donde toda campaña no dura menos de 6 meses, la expedición se dio por finalizada. Reportan 4 pérdidas humanas, 3 al estrellarse un hidroavión y 1 por un accidente terrestre. Y admiten
tener que haber abandonado 6 aviones Douglas R-4D, abandonados en el hielo, por problemas técnicos. Pero también se hicieron presentes los soviéticos, no con una flota militar, y miren que eran tiempos duros de Guerra Fría, sino con una flota ballenera que recibía el nombre de Slava, acompañada de un buque de relevamiento oceanográfico y que permaneció en todo momento a algunos kilómetros de distancia observando supuestamente las actividades norteamericanas. La expedición de Byrd, como vemos, realmente existió, claro que sí, y fue una expedición absolutamente militar, claro que sí. ¿Hubo acciones de combate contra algo o alguien? No hay evidencias, que no quiere decir que no las haya habido, simplemente no hemos podido encontrar evidencias. Y todavía en el año 48 y 49 se discutía, y esto también desaparece a posteriori, la existencia de 2 islas fantasmas, denominadas Swan y Macy. Hasta el tema apasionante de las islas fantasmas, ¿no? que es tan recurrente en el mundo del misterio, bien, aparecía también como parte de lo que la expedición de Byrd quería saber, si tales islas existían o no, porque habían sido reportadas, fondeadas, localizadas cartográficamente por algunos expedicionarios durante 60-70 años y por otros absolutamente no. Bien, aquí hemos llegado al final de este podcast. Sí, ¿qué hemos presentado aquí? Evidencia de actividad territorial nazi, evidencia de la constitución de un espacio vital llamado oficialmente Nueva Suabia, el hallazgo de evidencias de actividades concretas de ocupación territorial por parte de los nazis y evidencias de acciones a posteriori, tanto británicas como norteamericanas, cuyos fines permanecen difusos y turbios, pero aparentemente fueron punitivos de actividades alemanas previas en esa región. Si todo esto les sirve a ustedes para ratificar su convicción que la presencia nazi en la Antártida fue muchísimo más contundente que lo que humildemente compartimos con ustedes hoy y alcanza esos umbrosos espacios que los conspiranoicos les atribuyen, es su opinión y es respetable. Si ustedes piensan que esto simplemente muestra que tenían un interés indefinido los nazis en la Antártida, que no se concreta en planes subsiguientes, en planes mayores, su opinión es respetable. Lo que aquí quisimos dejar sentado en nuestro encuentro de hoy, que hay evidencias de la instalación de la presencia nazi en la Antártida, independientemente de cómo hayan continuado las cosas a posteriori y cómo case este conjunto documental con el parecer de cada uno de ustedes. Gente linda, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando la música que ya está sonando en el éter les recuerde que llegó el momento de caminar aquí en Al Filo de la Realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro. Mystery Planet.